Hola, hola Reactoseros, ¿qué tal va todo esto esta semana? Espero que muy bien. Hoy voy a centrar este vídeo en una máquina virtual muy concreta que pues por hechos de la vida también es pues como VirtualBox, es una máquina bastante antigua, o como QEMU, que son máquinas muy utilizadas. En este caso ya ha dejado de ser tan utilizada como antes, pero hoy en día aún todavía se utiliza en Android y en varios sistemas, incluidos el propio Linux y Windows. Esta es Bots, ¿vale? Es una máquina bastante, como digo, bastante clásica, bastante espartana, pero tiene curiosidades y tiene cosas muy interesantes, como que es una emulación total, o sea, no toman nada de tu máquina, por así decirlo, huésped, ¿vale? No toma absolutamente nada y todo lo que forma parte del hardware es emulado. ¿Qué implica esto? Que tiene un mogollón de parámetros para poder configurar y que genera una reproducibilidad, o reproductibilidad, mejor dicho, del 100%. Esto, a la hora de poder generar estudios asépticos de lo que está sucediendo en la emulación o de lo que está sucediendo en el hardware, es súper interesante, pues porque te hace realmente tocar al 100% todos los parámetros y poder personalizarlos para ver si un error tiene lugar o no. Entonces es muy interesante para estudios a bajo nivel de código. ¿Por qué me voy a centrar ahora en él? Después del lanzamiento de la 0.4.15, que no lo he hecho, tendría que hacer un vídeo. Sería interesante que hiciera un vídeo con las novedades y un poquito a centrarme en general en lo que está ocurriendo. Pero en este caso pues me centro en Bots porque ha salido algo muy interesante. Y es que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Voy a hacer la instalación. Como veréis, tardará un poquito más de lo que me tarda en por ejemplo, VirtualBox o sucedáneos. Como veis, el método de instalación o el orden de instalación ha cambiado a lo largo de la máster. Ha cambiado el orden en el que se personalizaba el sector de arranque, que es más lógico si lo piensas, para evitar que hayas instalado el sistema y te cargues el sector de arranque por el camino o alguna de las variantes intermedias que te pueden suceder cuando instalas reactores. Lo interesante es que uno de los desarrolladores de Bots ha sacado una nueva actualización de su código, iniciando un soporte para 3 tarjetas gráficas emuladas de Nvidia, de la marca que tanto odia Linus Torvalds, que tiene como base o que tiene como fin procurar emular tanto el 2D como el 3D de estas tarjetas para sacar ya más adelante o tener una especie de investigación o poder investigar lo que sería tanto los sistemas operativos desde el 95 hasta Windows XP, como lo que son Vista y Windows 7. Sobre todo Windows 7, de cara a que una de estas o dos de estas tarjetas tienen soporte de Windows Aero. ¿Qué es Windows Aero? Windows Aero es el nuevo sistema que sacó Windows y Microsoft en este caso a nivel de soporte de imagen de transparencias, que permitió un sistema muy rápido, muy ligero, a través del DWM, si no recuerdo mal, de jugar con las ventanas de manera que eran como translúcidas entre ellas, que tenían una opacidad regulada. También creo que generaba ciertas ventajas con respecto a los sistemas anteriores, con el manejo de ciertos escritorios y con el manejo de las botoneras, con el manejo del renderizado en general de los programas. Esto daba unos detalles que, aparte de muy funcionales, muy estéticos, eran muy ligeros
para aquella época. El Windows Aero, pensad que se mantuvo durante muchos años y por eso tantísima gente tiene tanta filia, por así decirlo, tanta adoración por ese sistema, o tienen tanto apego a él por un mero hecho estético, de funcionalidad y de ligereza. De hecho, por eso Windows 7 todavía en el sector no ha desaparecido del todo o no se ha ido del todo, debido a esto, debido a que era una versión muy interesante. Esto generó muchas tensiones cuando sacaron Windows 8 y Windows 8.1, porque la estética cambió totalmente, cambiaron del Aero al sistema Metro, que eran esos cuadrados planos sin ninguna prácticamente transparencia, que aunque a muchas personas les gustaba en Windows Phone, en lo que era el ordenador y en lo que eran las tablets grandes no triunfó tanto y fue muy problemático, muy problemático, porque era un sistema preparado para sistemas táctiles y los ordenadores hasta el momento pues no tenían sistemas táctiles. Las personas pensaban, bueno, voy a actualizar mi sistema y ya está. Aquí tenemos un pequeño problemilla, y es que la BIOS de la Nvidia 6800 GT que emula este sistema, creo que tiene algún error y no sé muy bien por qué motivo. Me lo muestra, pues vamos, al 100%, y es un poquito feo estéticamente, y creo que tiene también algún fallo interno, aparte de ser renderizado, que supongo que en versiones posteriores o en algún otro dampeo de la BIOS o lo que sea, lo solucionarán los chicos y chicas de Bosch. Bien, mientras instala, que esto tardará un ratito, comentar que la versión 0.4.15 salió y ha habido bastantes mejoras. Ha habido varias regresiones que van a generar ciertos inconvenientes, ciertas asperecillas que hay que ir limando y que me da la sensación de que a medio y largo plazo lo acabarán de hacer. Pero bueno, no siempre se es 100% funcional. Obviamente es un sistema de código abierto y un sistema de ingeniería inversa. O sea que esto va a costar sudor y lágrimas, sobre todo con el limitado apoyo que tiene, porque así como Wine y proyectos similares tienen una especie de soporte por detrás, porque hay varias empresas interesadas en que dentro de Linux se inicien programas de Windows, Wine en ese sentido tiene apoyo, no solamente institucional, que bueno, también tiene mucho odio y mucho hate por parte de muchos desarrolladores, pero sí que es cierto que ese apoyo institucional o de ciertas empresas que ponen dinero y que están detrás, aportando incluso desarrolladores y aportando desarrolladores a tiempo completo, para aportar al código, porque a ellos dentro de la empresa les conviene que el código de Wine sea correcto y funcione bien, para evitar problemas en sus empresas, sobre todo empresas de videojuegos y empresas relacionadas con el mundo de los servidores, que utilizan bastante software relacionado, pues eso, tanto con el renderizado de videojuegos como con las plataformas de servidores, como las bases de datos. O sea, hay muchos programas que dependen mucho de que Wine funcione bien, y si Wine tiene ese funcionamiento correcto, pues hasta a este proyecto de open source pues le va muy bien. Y siempre que a Wine le vaya bien, a ReactOS le va muy bien también, porque gran parte del código del que dependen de los Wine Syncs pues provienen del mismo sitio, que es el repositorio de Wine. Incluso la gente de ReactOS también contribuye al código de Wine, directa o indirectamente, que por cierto también aquí hay un poco de lore, porque ReactOS y Wine tienen una relación un poquito complicada, porque hay varios desarrolladores de Wine, sobre todo en los últimos años, que han sido muy estrictos con respecto al reglamento de código y al uso de herramientas de ingeniería inversa. Y hay ciertas herramientas de
que ReactOS utiliza, por ejemplo IDA o varios desensambladores, que para los chicos de Wine no son del todo correctas. Y yo entiendo, o sea, tiene cierto sentido. Pero tampoco es justo, porque Wine también las utiliza. Y sé que las utiliza, sabemos que las utiliza. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Que es que voy a cambiar el CD por el de Nvidia, porque ahí es donde tengo los drivers para poder instalar la tarjeta gráfica. Y diréis, ¿para qué quieres instalar una tarjeta gráfica en una máquina virtual? Pues mirad, parece una tontería, una soberana gilipollez, pero creo que esta nimiez o esta cosa que parece bastante sencilla, aparte de compleja, y me parece maravilloso el desarrollo que han hecho tanto Borg como el gestor del proyecto de bots, me parecen brillantes. Me he dado cuenta de que este salto puede suponer mucho a la hora de tener algo 100% reproducible de desarrollo y de hardware, como a la hora de poder solventar errores que tenemos en hardware real y poder pasar esto a máquinas reales de una manera mucho más eficiente. Esto puede suponer un cambio, pero de 180 grados en lo que supone el desarrollo general de ReactOS con respecto al hardware real, y darnos ese saltito que necesitamos en muchas plataformas, sobre todo en ordenadores, para ya pasar a utilizar ReactOS en hardware real con renderizado y con una aplicación real que a nosotros pues nos dé la posibilidad de jugar a videojuegos, o de renderizar programas, o de utilizar Blender o cualquier aplicación en hardware real. Inclusive también en la implementación de Vista y de las funciones de Vista Plus o de más allá de Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, que dependen de esta compatibilidad gráfica y que ellos ya la tienen, ya la tendrían adquirida, pero que nosotros tenemos que adquirirla y tenemos que desarrollarla, y el desarrollo también de Windows Aero, ¿vale? Ya digo, esto a mí me parece una maravilla y el cambio puede ser brutal, ¿vale? A la hora de cómo poder gestionarlo. Voy a instalar un driver para hacer un testeo sencillo. No sé cuánto me va a demorar o cuánto me va a tardar. Vaya, no me ha cargado el driver por el momento. Bueno, no hay problema porque se reinicia. Y debe cargarme. Hay un bug con bots que es que necesita ser reiniciado para interpretar el cambio de CD. Eso es una cosa que no acabo de entender del todo. Hay varios errores, ese es uno, luego el del puntero es otro. El puntero suele fallar cuando lo coges y lo quitas y lo vuelves a poner, lo vuelves a quitar. Es un poquito triquiñuelillo, es un poco tramposillo. Y no sé qué más comentaros. Mientras se reinicia, igual en edición, igual lo corto o le pongo musiquita de fondo para que estéis un poquito entretenidos. He conseguido unos parámetros de emulación bastante buenos. Igual los proyecto luego en pantalla o los dejo en la cajita de comentarios, porque me da la sensación de que dependiendo un poquito qué máquina tengas en local, puedes conseguir que esta máquina virtual vaya más rápido, más lento, según los IPS que le configures, la RAM que le configures y en qué sistema esté. También esto está siendo emulado en un disco duro normal, no en un disco duro sólido, y por eso sí que puede haber un cierto delay, cierta lentitud, pero vamos, tampoco es excesivo. Vamos a ver si carga. Lo bueno que tiene, ya te digo, este sistema
emulación es que es de sistema de muy bajo nivel y pues se pueden investigar muchas cosas. Vamos a ver si tenemos aquí un driver como el 8.1.84, porque esto nos va a permitir emular ciertos errores gráficos y ciertos, por así decirlo, factores que nos pueden dar mucho de sí. Vamos a ver. Instalación de los drivers. Primero los extrae, ¿vale? En la carpeta en C/NVIDIA o backslash, ya no sé cuál es. Creo que es backslash. O barra lateral. Vamos a ver, de alguna manera. No sé, ese tipo de términos de símbolos es curioso porque como en la gramática española apenas se han utilizado, muchas veces el denominarlos son traducciones que normalmente no suelen ser muy correctas a la hora de realizarlo. Pues nada, y mientras tanto pues nada, comentar un poquito el driver de NVIDIA desde la versión 52.16 en adelante. Tiene un error, tiene un fallo, tiene un bug un poquito extraño, y es que utiliza un gestor de desinstalaciones que Reactores no lo interpreta bien y suena un beep, ¿vale? Que es el que pues te marca que está saltando un error, ¿no? Te dice error, correcto, incorrecto, no se ha realizado bien, ¿no? La instalación. O mejor dicho, la desinstalación, porque lo que intenta el driver primero es comprobar si tú ya tienes en el equipo el driver instalado, te desinstala todos los registros, todos los archivos y los drivers y los vuelve a instalar después, posteriormente. Este paso nos lo saltamos porque yo sé que el sistema está limpio, estamos en un reactor recién instalado y estamos con los drivers de NVIDIA. Así que ahora cuando cargue, ¿qué tal? Ya digo, bots en este sistema de emulación, como veis, no es tan eficiente como lo son otros sistemas, como VirtualBox o como VMware o VMware, pues como le llamáis, o VirtualPC. Esos son sistemas de simulación bastante más rápidas. QEMU también emula algo más rápido, no muchísimo tampoco, porque comparte ciertas características con bots en cuanto a emulación. Y aquí tenemos el error, ¿vale? No sé si lo habréis escuchado por los auriculares, supongo que sí. Si no, no pasa nada. Voy a desadjuntar desadjuntar, vamos a llamarlo así, el ratón, y invoco uno de los comandos, el control alt suprimir. Vamos al gestor del Task Manager y vamos a finalizar la tarea del NVU Display, que es la que nos bloquea la instalación. Este bug supongo que lo investigaré, este error o gusanillo lo investigaré más tarde, porque me da la sensación de que es solventable, ¿vale? Este tipo de errores o fallas son muy fáciles de solventar. Fallos son relativamente fáciles de investigar en máquina virtual, siempre que tengas una máquina virtual que te lo reproduzca al 100%. Y como por fin tenemos el driver de NVIDIA que instala y funciona, que parece una soberana tontería, pero esto puede dar un cambio muy grande a la hora, sobre todo, de simular y emular
el renderizado de OpenGL. OpenGL es una de las librerías más utilizadas en todo el sector gráfico, conjunto con Direct 3D, y es la que gestiona, por así decirlo, el renderizado de todos los sectores gráficos del 3D. Hay muchas compañías que han contribuido al mismo y tienen mucha relación también OpenGL con el código abierto. Es una librería muy popular, se utiliza en muchísimas cosas, ¿vale? Y la gestión del mismo creo que tiene una cierta parte de su desarrollo de código abierto. No sé cuánto del mismo, no domino ahora mismo cuáles son las licencias de OpenGL, pero sí que sé que, por ejemplo, el proyecto de Mesa o el proyecto de Vulkan funcionan en base a OpenGL y en base a cómo lo implementan y cómo lo realizan. OpenGL, ya digo, podría investigar un poquitín y podría aportaros algo de información en posteriores y futuros vídeos, pero pues ahora mismo estamos centrados un poquito en la instalación de reactores. Sí que es cierto que de OpenGL os puedo comentar que es, por así decirlo, el motor por así decirlo, de comunicación entre el software desarrollado, ¿vale?, que habitualmente desarrollado en la librería OpenGL. Ese software de videojuegos, de lo que sea, cualquiera de estos matices, que después conecta y habla, por así decirlo, con un driver que es el que nos facilita la comunicación con ese hardware. Mira, aquí ya tenemos instalado la pantalla de carga, y si os fijáis, aparte de que la pantalla parpadea varias veces, el sector inicial funciona con un renderizado raro. Los bordes, si os fijáis, están como planos, ya no tiene ese bordecillo. Esto es por una implementación sin implementar, que tiene bots dentro de estos drivers, ¿vale? Esto lo solventarán seguro de cara a futuras ediciones y futuros puntos. Aquí tenemos un mensaje en el cual nos dice que el sistema de Centinela Centinela de Nvidia, lo que nos dice es que el hardware recibe poca fuerza, poca intensidad de energía. Esto supongo que será porque el driver espera que la tarjeta gráfica le provea de datos de corriente y voltaje, y cuando no lo hace, te avisa, te dice: amigo, es posible que tu ordenador no reciba suficiente voltaje y de fallos gráficos entre medio. Esto no es que el driver gráfico esté fallando, sino que el sistema por así decirlo, de reporte que tiene el hardware real, pues el hardware virtual de momento no lo tiene implementado o emulado. Bueno, dentro de toda esta carpeta llena y plagadita de drivers, lo que tengo aquí es el VGL Gears. ¿Qué es esto? Esto es una demo muy utilizada en muchos sistemas operativos para ver cómo renderiza el sistema. Aquí vemos, nos está realizando un renderizado de las 3 ruedas de colores y nos va a decir a cuántos FPS lo hacemos, ¿vale? Debido a que esto está utilizando el OpenGL que tiene ReactOS implementado, o sea, está haciendo un renderizado por software, va extremadamente lento. ¿Qué quiere decir? Que esto está exponiendo uno de los bugs, uno de los más puñeteros, por así decirlo, uno de los más... ¿cómo decirlo? Uno de los que más quebraderos de cabeza nos está costando, nos está generando. Debido a que, pues bueno,
ese renderizado tan lento influye solo a ciertas versiones del driver y concretamente desde la misma que he instalado. Pero yo voy a intentar, a ver si hoy, después de este vídeo, afinar un poquito más y ver si desde la 81.84, que es la que acabo de instalar, hacia atrás, cuál es la que desarrolla el código que hace que por así decirlo, bug aparezca, ¿vale? De que este error, de que no me lo renderice con el renderizado 3D de verdad. Os voy a enseñar ahora, en un segundito, si me lo permite mi máquina virtual, los parámetros que yo utilizo para instalarlo, ¿vale? A ver si me permite mi OBS. Seleccionamos lo siguiente. Vale, aquí tenemos un documento de texto que es el sector, o por así decirlo, el cómo arranca nuestro emulador, ¿vale? Mientras tanto yo voy apagando el emulador y voy a reiniciarlo para poder realizar una reproducibilidad del bug de manera correcta y rápida. Mientras tanto, pues eso, os enseño un poquito cómo tengo configurada yo mi máquina virtual. Tenemos la imagen de ROM, que es la BIOS que tiene bots tiene una BIOS interna, como si fuera un chipset, ¿verdad? ¿Vale? Ese archivo lo van actualizando, lo van desarrollando y lo van afinando para que encaje a la perfección dentro de lo que tiene que ser una emulación funcional. Luego tenemos la ROM VGA, ¿vale? Litec 6800 GT. Esta es descargable, ¿vale? Esta la tendréis que encontrar por internet. Es descargable en varios sitios, incluso en el repositorio de bots. Puede que lo encontréis bastante con relativa facilidad. No sé hasta qué punto también esto es sensible o no. Supongo que no será. Así que si podéis dampear la vuestra propia, pues mejor. Yo tengo configuradas también la CPU, ¿vale? Esta es la que utilizo. Esta es una que me propuso uno de los autores, pero me va bastante más lenta que la que tengo yo configurada. Por suerte tengo más posibilidad de poner IPS. El modelo de procesador lo he adelantado bastante. Da un rendimiento bastante bueno, yo estoy bastante contento. Es bastante similar al procesador que tengo también en mi ordenador huésped, ¿vale? Y tenemos la librería display. Yo utilizo X, aunque estuve utilizando SDL2 durante mi emulación en Linux. Iban bastante bien ambas, ¿vale? SDL generalmente funciona muy bien a la hora de renderizar y creo que tiene un poquitín más de fiabilidad que X en algunas cosas. Creo que es más ligero, pero X se comporta mejor en cuanto a la GUI en Linux, por lo menos. No sé cómo funcionará en Windows, no lo he probado todavía porque llevo tiempo sin probar nada en Windows y desconozco si Bots 3 se puede llegar a compilar para reactores. Aunque en breve seguramente, pues como daremos el saltito a Windows 6 o Windows NT 6, mejor dicho, lo que sería Windows Vista, Windows 7 y demás, pues esto ya va a dejar de ser un problema. Tenemos el reloj, tenemos la PCI, VGA, extensión GeForce, frecuencia de actualización 0, Real Time, DDC built-in. Y me marcáis en otro parámetro la GeForce que estáis utilizando, porque hay tres modelos, ¿vale? El desarrollo cubre la GeForce 3, la GeForce FX 5900 y la GeForce 6800 GT, que es la que estoy utilizando, ¿vale? De aquí, pues todos estos parámetros que tenéis a continuación. Yo utilizo la salida de depuración del COM1 en un archivo de texto, ¿vale? Que se llama Serial Out. Me funciona. He desactivado el sonido y el altavoz
No sé cuáles de ellos son emulables o no, no me he metido en ello. Importante para adjuntar o desadjuntar o usar o no usar el mouse virtual. Os sugiero que rellenéis el toggle, ¿vale? Control Alt G, que es el mismo que utiliza QEMU, y es bastante poco conflictivo con comandos y así de Windows y demás. Es de los más asequibles para poder hacer. Si no lo ponéis, tendréis que hacer control y el botón de en medio del mouse, si es que lo tenéis, que generalmente ahora casi todos los ratones lo tienen, es la ruedica, pulsando la ruedica, y el botón de control, que para mí me resulta súper incómodo, es súper raro y a veces me ha generado problemas. Así que yo, si podéis configuraros este de aquí, mejor que mejor. Y en lo que es el Users Shortcut dentro del keyboard, os sugiero que pongáis control al suprimir o control al del o control al eliminar, como lo tenéis en vuestro teclado, que es el comando, por así decirlo, que más nos puede liberar en caso de que ReactOS se nos cuelgue en la máquina virtual, o que uno de los programas se nos cuelgue y la interfaz gráfica no funciona del todo. Este comando suele tender a desbloquearnos cierta parte del kernel para poder seguir utilizándolo y cargar ciertas cosas gráficas que nos lo desbloquean. Y el sector de arranque, por así decirlo, y el orden de arranque, poner CD-ROM y disk. Y aquí tengo pues los diferentes CDs seleccionados. Sí que es cierto que varios de estos CDs, si los preconfiguras, es más fácil cambiar de uno a otro, alternar de uno a otro en la ejecución de la máquina virtual. No sé por qué motivo no me deja cargar varios CDs a la vez, bots. No sé si será un error de bots o un error de ReactOS, para investigar. Pero bueno, ya os digo, animaros a utilizar ReactOS dentro de máquinas virtuales, probad cosas, emulad cosas, toquitead cosas, que es divertido el ir encontrando errores y solventándolos. Y sabiendo que este sistema va a poder ser utilizado en breves y que os animo, ya os digo, a poder utilizarlo. Probablemente el próximo vídeo que haga sea de las implementaciones de la 0.4.15 y sobre todo, suscribiros, dad like al canal y publicitadlo donde podáis, que esto pues nos va a dar visitas, nos va a dar visibilidad y probablemente más desarrolladores se animen a acercarse al proyecto. Muchas gracias y que todo vaya bien. Espero que vaya muy bien vuestra semana. Begin to spring. Now I'm open again because of you. No more shadows, no more blues. You turned the cold into something warm, gave a soul